Hermanos, ha llegado el momento de escudriñar la bendita palabra de nuestro Dios, pero antes de esto, en esta tarde les digo a todos ustedes, Shalom y paz a vosotros, hermanos. Shalom. Ha llegado el momento que ahora sí vamos a escudriñar la palabra del Señor. Hermanos que nos ven en casa, donde quiera que se encuentren, que la paz reine en sus hogares, en su interior, y aquellos hermanos que nos ven también, hermanas que nos ven por cualquier lugar de la paz de la tierra, que la paz reine en ustedes y que el Dios de Israel les mande su pronta recuperación, porque hay hermanos y hermanas que se encuentran enfermos sobre la paz de la tierra, y que siempre la paz reine también allá en Israel. Amén, hermanos. Amén. Adelante, hermano ministro. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Todos en sus lugares, por favor, hermanos, vamos a estudiar hoy, en esta tarde, la oportunidad que nos da el Señor de enseñar su palabra. Vamos a ver, hermanos, el capítulo 10 de los Romanos, ya que uno de nuestros hermanos nos haya pedido que analicemos este capítulo 10 del libro de los Romanos. Y es tan importante para nosotros el poder explicar la palabra del Señor a fondo. Para eso necesitamos forzosamente echar mano de algunos ejemplos. Para poder, decía por ahí una de mis hermanas, necesitamos estudiar la palabra de Dios con palitos y bolitas para poderla entender, porque a veces hay que bajarse hasta ese grado para poder saber, hermanos, de qué se está hablando en estos textos, hermanos, que son muy importantes. El libro de los Romanos, como ya lo habíamos comentado, inclusive estudiamos todo el libro, si ustedes recuerdan, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14, 15, 16 de los Romanos, estudiamos todo para poder entender bien este libro, pero hoy nos toca detenernos solamente en el capítulo número 10. Bien, hermanos, antes de entrar a al tema, hermanos, yo quiero poner un ejemplo para poder comprender bien lo que el apóstol Pablo está hablando en este capítulo. Y quiero, hermanos, la palabra clave en este momento es conocer, ¿sí? O reconocer. Ustedes pueden escribir ahí, los que tengan en su libreta, pueden escribir la palabra conocer, hermanos. La pueden escribir y después, hermanos, de que la hayan escrito, antes de esta palabra pongan una R y una E. Y va a decir reconocer. ¿Qué significa eso, hermanos? Que yo ya conozco, pero ahora tengo que otra vez volver a repasar para reconocer al tema que se está tratando, ¿sí? En este caso, hermanos, pues vamos a reconocer, a conocer al Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, en esta palabra, hermanos, que reconocer al Hijo de Dios, quiero tomar esta parte para preguntarles a ustedes, hermanos, a todos y a los que nos están viendo, ¿sí? ¿Ustedes conocen al grupo rockero de los años, ¿qué serán? ¿70? Sí, ¿verdad? Por ahí así. De los años 70, el grupo que se llamó Bee Gees. ¿Sí lo conocen? Sí. ¿Me pueden decir ustedes ese grupo conocido mundialmente, porque es internacional, hermanos? ¿Sí? ¿Me pueden ustedes hablar de ellos? Yo les aseguro que ahorita muchos de nosotros dudaríamos, caray, pues no, pero en el tiempo de sus éxitos había muchos fans que les llaman ahora, ¿sí? Esos fans, ¿qué es lo que hacían? Tenían, hermanos, toda la historia de la vida de ellos, cómo empezaron, dónde fueron sus éxitos, cuánta gente los seguía, de qué color usaban los chones. Bueno, hermanos, conocían hasta de lo que no de ellos, hermanos, ¿sí? Entonces eran fanáticos de ese grupo. Y entonces, hermanos, pregunto, a pesar de toda la discografía, a pesar de todo lo que ellos tenían, ¿los conocían realmente? Yo les digo que no, hermanos, pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual podemos decir que no los conocían? Una de ellas, hermanos, cuando ellos llenaban, porque sí llenaban estadios, hermanos, ¿sí? Imaginémonos, hermanos, el templete donde están ellos ahí, hermanos, y el estadio lleno de noche, con muchas luces, hermanos, efectos de luces, y empezaban a tocar, hermanos. Todos esos
había de todo, hermanos. Había jóvenes, había niños, había adultos, inclusive, hermanos, había viejos, hermanos. Ahí había de todo. Y hermanos, pasaban ahora sí que las cámaras y las luces pasaban al público y nada más se oía, hermanos. Y un griterío, hermanos, no, algo espectacular, hermanos. Era, hermanos, el momento en el cual los jóvenes principalmente, ¿qué sucedía con los jóvenes en ese momento? Drogadicción, prostitución, alcoholismo. A eso los llevaban todos esos grupos, ¿sí? Y cuando viene la fama de todos esos grupos, hermanos, no estoy hablando de los Bee Gees, podemos hablar, hermanos, de los Rolling Stone, bueno, porque yo fui de esa época, hermanos, podemos hablar, hermanos, de los Beatles, podemos hablar, hermanos, de muchos grupos de ese tiempo, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué hicieron esos grupos que supuestamente, hermanos, son reconocidos mundialmente? Bueno, hermanos, cuando llenaban todo eso y había esa situación de jovencitas, jóvenes, hermanos, que se perdieron por causa de ellos. ¿Por qué se perdieron? Porque entraron a la drogadicción, entraron a la prostitución, entraron al alcoholismo, entraron a todas las cosas malas que se dan en esa situación, hermanos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, hermanos, tenemos que poner el ejemplo para que podamos entender cuando la palabra de Dios dice que reconozcamos o conozcamos a Jesucristo. ¿Por qué pongo el ejemplo? Porque es importante saber, hermanos, que cuando nosotros reconocemos a un grupo, en este caso en un grupo rockero, hermanos, pues cuando yo soy fanático de ellos, entonces estudio, veo, busco, analizo, hermanos, la vida de ellos, hermanos, ¿sí? Y sucede que por la fama que ellos tuvieron y por todo el dinero y mujeres que tuvieron, hermanos, muchos de esos artistas se drogaban. Y en unos momentos, hermanos, por ejemplo, el grupo de los Bee Gees, el más joven, creo que era Andy Lee, hermanos, ese jovencito, que será de 22 años, 24 años, joven, hermanos, en una sobredosis, ahí se quedó, ¿sí? O sea, ¿qué le hizo? Hermanos, le hizo daño la fama, le hizo daño el dinero, le hizo daño, hermanos, las mujeres, le hizo daño la droga, se murió. Después viene el otro hermano, el que le sigue. Hermanos, por la misma situación, le da cáncer, se muere. Después el otro, llega la situación por tanta cosa, hermanos, que se meten, un infarto. Y el último que queda, hermanos, ya es un viejo, ya está grande, hermanos, ya está acabado, ya se murió también. Entonces, hermanos, ¿de qué sirvió todo eso? Ahora pregunto, hermanos. Voy a preguntarles a ustedes. Vamos a decir que todavía viven y que tienen la edad, hermanos, en donde están ellos en su máximo éxito, hermanos. Pero por circunstancias de la vida, llega uno de ellos a la casa de uno de ustedes, sabiendo ya el historial de ellos. Llega a la casa de uno de ustedes y le dice, ¿sabe qué? Tuve problemas con mi esposa, tuve problemas con el grupo y ahora me estoy desintegrando y quiero que me den albergue en su casa durante 3 años. Y en su casa está, hermanos, su esposa, que todavía es joven, y tienen 3 hijos de 8, 10, 12 años. Pregunto, hermanos, ¿le darían albergue durante 3 años? ¿Verdad que no? ¿Verdad que me pongo a pensar ahí en la torre? Sí, ¿qué tal si después mi esposa se inclina? ¿Y qué tal si es un pederasta? ¿Y qué tal si después mis hijos son drogadictos como él? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si el otro? No, ¿sabes qué? Mejor, tienes tele y te ves, mejor vete porque no quiero saber nada de ti. Quiero preguntar, hermanos, ¿conocen realmente a la persona? No se conocen. Dice por ahí el dicho, hermanos, ¿quieres conocer a Inés? Vive con ella un mes, ¿sí? Para que realmente la conozcas, ¿cómo es? Entonces, hermanos, nosotros hoy puse este ejemplo porque muchos dicen conocer a Cristo, hermanos. Muchos dicen, le preguntan a todos esos que estaban allí en el grupo y allí en ese evento grandote, si alguno de ellos, de los artistas,
hubieran tomado el micrófono y le hubieran dicho a todo el público que hoy está con nosotros, todos los que estamos aquí reunidos, quiero hacerles una pregunta. ¿Conocen a Cristo? ¿Qué iba a conocer? ¿Qué iba a responder el público? ¡Sí! ¿Saben qué, hermanos? No saben ni quién es Cristo. Han oído hablar de Cristo. Por ahí dicen que los cristianos hablan de Cristo, pero ¿quién es Él? Y va la pregunta, hermanos. Dios es eterno, no tiene principio ni fin, porque es eterno. Ahora pregunto, hermanos, ¿cuándo creó Dios el principio? ¿Y quién es ese principio? ¿Y dónde era? Pues no que conocen a Cristo. Ya ven, con simples preguntas dicen conocer a Cristo y no saben quién es el principio de Dios. Cristo. Pues es Cristo. ¿Y dónde lo creó? Pues en la eternidad. ¿Sí? Ya por ahí empezamos a saber quién es Él. ¿Sí? Otra pregunta, hermanos. En el Génesis dice, hermanos, Hebreos, ahorita lo vamos a ver, dice Hebreos, que escrito está en la cabecera del libro de Cristo. ¿Cuál es la cabecera, hermanos? Es el Génesis. Ahora, ¿qué hizo el Señor? Y hay mucha crítica, porque yo lo investigué, no nada más estoy hablando a la ligera. Hermanos, lo investigué. Muchos cristianos se han metido a este tema y tienen una variedad de pensamientos que yo me quedo sorprendido, hermanos. De veras, hermanos. ¿Por qué? Porque hay muchos que piensan, hermanos, que cuando el Padre, Adán y Eva pecan, ¿sí? Pecan, hermanos, por desobedecer. Y cuando ellos pecan, hermanos, dice que corren los dos a buscar algo para taparse, porque se vieron desnudos. ¿Sí? Y dijo el Señor, ¿y por qué tienes vergüenza? ¿Qué hiciste? Ya te comiste la fruta, el fruto ya te lo comiste, y por eso sientes vergüenza. Y dice que se taparon, hermanos. Ahora, pregunto, hermanos, ¿qué hizo Dios con ellos para cubrirlos? Por su pecado. Cubrió el pecado, hermanos. Pero, analicemos, cubrió el pecado porque los cubrió con pieles. ¿Pieles de qué? Digo, lo más lógico, hermanos, pues que fue de cordero. Por eso dice, en la cabecera del libro está escrito de mí. ¿Por qué? Porque era el cordero que tendría que venir a quitar, no a cubrir, tendría que venir a quitar el pecado. Pero en ese momento, cuando Dios los cubre del pecado que cometieron, los cubrió solamente, pero no quitó el pecado, hermanos. Estaba cubierto, nada más. ¿Sí? Decía mi hermano Pedro en una ocasión, yo estoy comiendo a lo mejor pues mole, estoy comiendo mole, y de repente me embarro la camisa de mole. ¿Cómo hago para que no se me vea la camisa llena de mole? Pues me pongo un traje, me pongo un saco, un suéter y cubro, pero no lo quito. Está cubierto nada más, pero ahí sigue la mancha. Entonces, hermanos, el hombre, por eso le dijo al Señor, el día que tú comas de este fruto, vas a morir. Y dice, bueno, ya comimos, pero no me morí. No, pero la consecuencia no era en ese momento, la consecuencia venía a futuro. ¿Sí? Entonces mueren, pero mueren, hermanos, dice 1 Corintios capítulo 15, porque por el primer Adán vino la muerte, pero por el segundo Adán viene la vida. Ok, entonces ese segundo Adán, que es Jesucristo, viene la vida. Entonces, hermanos, cuando estamos hablando desde el Génesis en la cabecera del libro, ¿de quién estamos hablando? De Cristo. Pregunto, ¿lo sabían? Entonces hay que saber y conocer quién es Cristo.
O sea, hay que conocerlo, pero para conocerlo necesito meterme a la historia. ¿Cuál historia? La palabra de Dios, porque aquí está escrito toda la historia de Cristo. Y una de las cosas que vamos a llegar al final, hermanos, adelanto un poquito, es que llegar al final del estudio del Hijo de Dios, hermanos, es que yo lo siento a Cristo. O sea, siento la emoción, algo indescriptible. No se puede describir con palabras lo que yo siento. Emoción, pasión, gozo, llanto, escalofrío, no, es algo indescriptible, pero se siente, cosa que no se siente con ninguna otra persona. ¿Sí? Siempre hermano, Pero ahora, para que yo pueda llegar a sentir eso, necesito conocerlo. Necesito saber quién es el Hijo de Dios. De otra manera, hermanos, no lo puedo conocer. Y cuando yo conozca a Cristo, cuando yo lo conozca, ahora sí, el Señor dice que cuando yo lo ame, tengo que guardar sus mandamientos. Dice Cristo, si me amas, si me conoces, guarda mis mandamientos. Porque ejemplo te he puesto, para que así como yo he hecho, tú también hagas. ¿A qué? Qué padre, ¿no? Soy de lo peor, de los rockeros, ¿sí? De esos que se murieron por un pasonzón, dicen por ahí, se murieron de eso. Pero en ese momento, me arrepiento, conozco a Cristo, ya me salvé, por favor, hermanos. O sea, eso es lo que le han metido a la cabeza a los cristianos. Vive tu vida como quieras. Haz un papalote de tu vida. Y en el momento que ya te estés por morir, reconozco a Cristo. Y ya con eso ya me salvé. Por favor, hermanos. Esa es una aberración, esa es una situación que les han metido a la cabeza, hermanos. Pero para conocer a Cristo es que yo cambie mi vida, hermanos. Que yo sea totalmente diferente. Nuestro maestro, nuestro seguidor, nuestro líder es Jesucristo. Es el único en el cual podemos confiar. ¿Para qué, hermanos? Para poder alcanzar la corona de la vida y entonces sí poder tener la promesa que tanto queremos nosotros, la vida eterna. Pero para poder obtener la vida eterna no es fácil, hermanos. Pues no es fácil. Cuesta demasiado. ¿Qué le costó al Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios aquí en la tierra? Le costó la vida. ¿Sí? ¿Qué le costó a los discípulos? Les costó la vida. ¿Qué les costó a los profetas, a los patriarcas? La vida. Después de los apóstoles, todos los que han muerto por el Evangelio, les ha costado la vida, hermanos. ¿Qué nos toca a nosotros? La vida igual, hermanos. Entonces, hermanos, seguir y conocer a Cristo no nada más es de decir de palabra, porque es lo que dice el texto. Porque con tu palabra confesarás. Sí, voy a confesar, pero realmente conozco a Cristo. Dice Hebreos capítulo 1. Es que el Señor quiere esto, ¿no? Hebreos capítulo 1. Vamos a la palabra del Señor para que nosotros podamos entender realmente lo que Dios quiere que conozcamos de Él, de Jesucristo, del Hijo de Dios. ¿Quién es Él? Dice así, capítulo 1 de los Hebreos. Yo tengo que utilizar las dos Biblias, las dos versiones, porque es importante. No nos detengamos nada más en una versión, hay que vernos, confrontar una con otra para saber exactamente lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de su palabra. Hebreos capítulo 1, verso número 1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, ¿sí?, en otro tiempo a los profetas por los profetas, a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, cuando está hablando o está escribiendo Pablo, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, hermanos, ya viene Jesucristo hablando, ya no los profetas, sino el propio Hijo
les vino a hablar del Evangelio, al cual constituyó heredero de todo. O sea, el Padre le dio a Jesucristo la herencia de todo, lo que vemos y lo que no vemos. ¿Sí? Dice, por el cual, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo se hizo el universo. O sea, Cristo, por causa de él, se hizo el universo. O sea, todo el cosmos, todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria, o sea, el Hijo le dio, hermanos, al Hijo le dio los atributos del Padre: omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Le dio los atributos también al Hijo, siendo resplandor, el cual siendo resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la limpieza de nuestros pecados. Fíjense bien, aquí ya viene siendo la limpieza, ya no cubre, sino la limpieza de nuestros pecados por sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, hermanos. Ahora, dice aquí, hermanos, el texto, para que lo comprendamos. Dice que es la imagen. ¿A qué me refiero? El Padre es el Padre, ¿sí? Ahora, la imagen, poníamos el ejemplo hace un momento, hermano Elías, poníamos el ejemplo. Yo pongo un espejo de aquel lado así grandote donde yo me vea de cuerpo entero y yo soy el original, pero en el espejo está mi imagen. Lo que yo hago acá, me muevo para allá, para acá, hago feos y todo, eso lo va a hacer la imagen, ¿sí? Pero es la imagen, el original soy yo. ¿De acuerdo? Entonces, el Padre es el Padre, la imagen del Padre es el Hijo, pero es una personalidad diferente al Padre, es una personalidad diferente al original. ¿De acuerdo? Para que podamos entenderlo bien. Verso 4. Hecho tanto más excelente que los ángeles. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo es todavía mucho más excelente que los ángeles. Cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Hoy yo te he engendrado. Y otra vez, yo seré el Padre. Aquí ratifica todavía Dios. Yo seré el Padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando el Padre manda a su hijo a la tierra, le llama primogénito. La pregunta, hermanos: María, la que concibe por medio del Espíritu Santo por el poder de Dios, ¿sí? María, ¿sabía que era el primogénito? No, se supone que no. Se supone que no, pero Dios, el Padre, ya sabía que iba a ser el primogénito. ¿Por qué? Porque María tuvo más hijos, ¿sí? Por eso le llaman primogénito. Entonces, cuando yo voy a la Escritura, y esto va para que se les quite el velo a todos los católicos, ¿sí? Que María no tuvo más hijos, por favor, hermanos. O sea, eso es una aberración, ir en contra de la Escritura, hermanos. O sea, yo cuando estoy hablando de la Escritura es porque precisamente necesito conocer al Hijo de Dios, a Cristo. Cuando estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de que cuando Dios mete a la tierra al primogénito a través de María, porque María concibió sin haber penetración en ella, ¿sí? María concibió sin haber penetración en ella para que se pudiera llamar virgen, porque así dice el profeta. Se tenía forzosamente que llamar virgen, porque una virgen
se mantiene virgen mientras no hay penetración. Pero cuando hay penetración, ya no es virgen. Entonces María, por eso se le llama virgen, porque ella concibió, hermanos, por el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Y ahora sí, ok, entonces dice, yo meteré a mi primogénito en la tierra. Y dentro de la primogenitura, hermanos, en las familias de la tierra, ¿a quién se presentan ante el sacerdote? ¿A quién se presentan? A primogénito de cada familia. Y tiene que ser varón, forzosamente, porque así dice la ley. Pues tiene que ser varón. Entonces, cuando Jesucristo entra a la tierra, hermanos, como primogénito, la primogenitura en la ley de Dios, en la ley levítica, a un lado. Ya no hay primogenitura. ¿Quién es el que tiene la primogenitura? Jesucristo. Y yo no puedo quitarle la primogenitura a Él. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es una determinación de Dios. Entonces la primogenitura en Cristo Jesús, hermanos, se acabó. Porque Él es el primogénito. Dice aquí, ahorita regresamos, pero aquí mismo en el capítulo 2. Capítulo 2, verso 11. Fijémonos lo que dice la palabra de Dios. No es lo que yo diga, hermanos, porque aquí hay muchos errores, hermanos, garrafales de todos aquellos hermanos que llevan a sus hijos a presentar ante una congregación. Eso, hermanos, eso ya quedó atrás, eso no tiene que ver, no tiene ningún valor. ¿Cómo yo voy a tomar, hermanos, un pensamiento de hombre para decir que tengo que presentar a los niños? Pues, hermanos, eso, de veras, hermano, estuve en un error. ¿Quién me quitó ese error? ¿Quién me quitó la venda de los ojos? La palabra del Señor. Dice el verso número 11. Porque el que santifica y los que son santificados, en uno son todos. Todos somos santificados. ¿Por qué se presentaba al primogénito? Para ser santificado. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces Cristo, hermanos, ahora nos llama hermanos. ¿Por qué? Porque Él fue el que entró a la tierra como primogénito. ¿De qué familia? De toda la familia del mundo que creemos en Cristo. ¿Y quién es nuestro hermano mayor? Jesucristo. ¿A quién se tuvo que presentar ante el sacerdote? A Jesucristo. ¿Lo presentaron? Sí, lo presentaron. Para cumplir la ley. Ya se presentó. Lucas capítulo 2, sabido de memoria. Simeón fue el que lo presentó. Y entonces ahí ya se ve que presenta, hermanos, ahí cumple la ley de Jesucristo. Pero a partir de ahí, la ley de la primogenitura va para atrás. ¿Por qué? Porque ahora somos llamados hermanos. Y dice que Jesucristo no se avergüenza de que seamos llamados hermanos de Él. Verso 12, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confesaré en Él. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos que me dio Dios. Más claro, ni el agua, hermanos. Entonces, ahora estamos conociendo a Cristo, ahora sí lo empiezo a conocer. Empiezo a saber quién es el Hijo de Dios, cuándo fue creado, para qué fue hecho, por qué vino a la tierra. Ahorita vamos a ver todos esos detalles, hermanos. ¿Sí? ¿Para qué? Para que yo pueda decir ahora sí, conozco a Cristo. Bien, capítulo 1, verso número 7. Sí, el mismo Hebreos, capítulo 1, verso número 7. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo, tu trono, oh Dios, fíjense, el mismo Padre le está dando el título a Cristo de Dios. El Padre le está dando el título a Cristo de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios le dio la potestad a Cristo, a su Hijo, de que Él creara el universo, de que Él creara todo lo que existe. Entonces, cuando a alguien se le da la oportunidad de parte de Dios de que crea,
de la nada se le nombra Dios. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya puedo entender por qué el Padre le dio el título de Dios al Hijo. Fue el mismo Padre. ¿Por qué? Porque le dio la misma sustancia, su misma imagen, su mismo todo, hermanos. Todo lo que es los atributos de Dios se los dio a Jesucristo. Él es el que tiene la misma sustancia. Verso número 9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, o sea, los ángeles. Y tú, oh Señor, ahora aquí el mismo Dios le llama a Jesucristo Señor. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú eres permanente. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo, cuando Dios lo crea como el principio de todo, hermanos, dice que va a ser eterno. Ya no tiene fin Cristo. Lo crea, es el principio, por eso dice Apocalipsis: yo soy el alfa y el omega. Pues tiene principio, pero no tiene fin. Entonces, hermanos, aquí le está dando el atributo que Dios le da a él, que es eterno. Cristo, hermanos, ahora es eterno. ¿Sí? No está ahí clavado en la cruz, hermanos. No, hermanos. Esa fue la imagen que se quedó de él, hermanos. Pero aquí, hermanos, nosotros hoy vemos que Jesucristo está a la diestra del Padre, intercediendo como abogado por nosotros. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo ahora el Padre. Muy bien, hermanos. Entonces, esto es solamente parte de lo que es Jesucristo. Pero vamos a ver ahora otra situación, hermanos. ¿Qué fue lo que el profeta escribió acerca cuando le dijo a Gedeón? A Gedeón le dice: ¿sabes qué? Te voy a entregar a tus enemigos, pero necesito que no vayas con tanto ejército. Solamente quiero que vayas con 300, nada más. De aquellos 10,000 o 100,000 o los que tenía, redúcete. Y a 10,000, no, son demasiados, nada más 300, con ellos vete. Dice: Señor, pero ¿cómo voy a saber que realmente voy a recibir ese don, esa gracia de ti, de que me vas a entregar a mis enemigos? Dice: ¿sabes qué? Dice Gedeón: voy a hacer una prueba. Voy a tomar un vellón. ¿Saben qué es un vellón? Vamos, hagan de cuenta que es un cuadrito así de la piel de oveja. De la piel de oveja. Un tramo así o redondo, como ustedes quieran. Ya lo tienen, hermanos. Dice: quiero que hagas esta prueba. El vellón de la piel de cordero lo voy a poner en medio del patio. Ahí lo dejo. ¿Sí? Y quiero que al amanecer el vellón esté lleno, mojado del rocío, y toda la tierra seca. Toda la tierra seca. Sí, lo puso. Y al otro día llega y ve que el vellón no lo levanta y hasta se escurre, y toda la tierra seca. Simbolismo. ¿Quién es ese vellón? Jesucristo. Es Jesucristo. ¿Y qué dice Jesucristo? El que creyere en mí, ríos de agua viva correrán de su vida. Ahí está el vellón, ahí está Jesucristo. Y luego dice Gedeón: ahora quiero al revés. Ahora, que toda la tierra esté mojada, empapada, y el vellón seco. ¿Sabe? Y lo hace. Simbolismo. ¿Quién es la tierra? Nosotros. El mundo. ¿Sí? ¿Cómo estaba el mundo antes de Jesucristo? Sólido. Seco, sin conocimiento, sin la palabra de Dios. Leíamos en la mañana Deuteronomio 32. Y goteará mi doctrina como la llovizna y hará todo esto. ¿Sí? Entonces ahí está, hermanos. ¿Quién es ese vellón? Es Jesucristo. ¿Sí? Ahora, en otro simbolismo, ¿quién es ese vellón? Es el pueblo de Israel. No, Israel estaba
vamos, en su máximo apogeo, con Dios, con él, con el pueblo de Israel, no estaba todo lleno de sabiduría, de conocimiento. Así estaba, hermanos. Pero ¿qué pasó, hermanos, cuando ahora dice, ahora quiero que el vellón esté seco y la tierra mojada? Ahora se convirtieron. Por la dureza del pueblo de Israel, hermanos, ellos están en incredulidad. ¿Qué quiere decir incredulidad? No creen en Cristo, no creen en el Espíritu Santo, no creen en ellos. Por lo tanto, están secos. ¿Verdad que tenemos que conocer a Cristo? ¿Verdad que tenemos que saber de Cristo? O sea, no nada más es decir, ¿conoces a Cristo? Ah, sí, lo conozco. No, papacito, has oído hablar de Cristo, pero no lo conoces realmente. Y conocer a Cristo, hermanos, es algo esplendoroso, es algo increíble, es algo, hermanos, emocionante, es algo, hermanos, que nos lleva de la mano, el Espíritu de Dios nos lleva de la mano para decir, Señor, ahora conozco que Cristo es tu Hijo y que en Él puedo encontrar la vida eterna. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Apégate a mis mandamientos. Ese es el problema de todos, hermanos. El problema del mundo entero es que no queremos obedecer mandamientos. Ese es el problema. Deja de comer carne inmunda. No, pero no, si es sabrosa. Deja de comer camarones, de comer cochinadas. No, pero es que es comer sabroso. ¿Cómo voy a dejar de comer todo eso? ¿Sí? Deja el domingo y vente los sábados a instruirte, a crecer. Pero como si el sábado es cuando más gano. El sábado es de la raya. El sábado es esto, el sábado. Entonces, hermanos, dice Jesucristo, el que no dejare padre, madre, hijos, a posesión y riqueza por causa de mí, no es digno de mí. Entonces, hermanos, necesitamos caer esto. Pero diría mucha gente, pero entonces, ¿cómo le hago? Búscale. Dice Pablo, ¿fuiste llamado siendo siervo? No te preocupes, libérate de eso. No va a ser de la noche a la mañana, pero búscale cómo te puedes acomodar para que tu día de descanso sea en sábado. Ah, pero es que el domingo es cuando más me levanto tarde, cuando nada más voy un ratito a la congregación, escucho palabra de Dios y 1 hora, 2 horas y de ahí otra vez a lo mismo, a hacer la misma vida de siempre. ¿Sí? Y eso ya, creen que con eso ya lo hicieron. Y con eso creen que ya están conociendo a Cristo. Perdón, hermanos, pero conocer a Cristo es meterse de lleno a la palabra de Dios, a la historia y a muchas otras cosas para saber quién es el Hijo de Dios. Bien, hermanos, solamente para tocar algo así, hermanos. ¿Es hecho mejor que los ángeles? Ni discutirlo, ya lo vimos. ¿Es el primogénito? También. ¿No se halló engaño en su boca? Jamás se halló engaño en su boca en el Hijo de Dios. Nacido de una virgen, también. Su sacrificio para salvar al mundo, igual, hermanos. El sacrificio de Jesucristo, cuando nosotros, hermanos, no tomamos en cuenta esto, hermanos, tengamos cuidado. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso número 5. Apocalipsis capítulo 1, verso número 5. Dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Ahora sí, Jesucristo, con el sacrificio de Él, hermanos, no nos cubre el pecado, hermanos, no nos los cubre, nos los quita, nos lava por completo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Que en el sacerdocio de Melquisedec, en el sacerdocio, y recalco, en el sacerdocio de Melquisedec, viene a perfeccionar Jesucristo la ley levítica. ¿Qué se tenía que hacer con la ley levítica? Tenían que derramar sangre de los corderos, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ¿qué hicieron con los animalitos? Los sacrificaban para la limpieza de la carne. ¿Sí? La limpieza de la carne del ser humano.
pero, hermanos, nada más cubría el pecado, pero no lo quitaba. Viene Jesucristo y con la sangre, ese es el nuevo pacto. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Que es en el sacerdocio de Melquisedec. Y con la sangre de Jesucristo quita todos aquellos sacrificios, aquellos lavamientos, ¿sí? Porque se tenían que lavar cuando era por enfermedad de lepra, de alguna otra cosa, de sífilis y de tantas cosas feas dentro del cuerpo, hermanos, por pecado, por falta de higiene y por tantas cosas. Hermanos, el sacerdote tendría que entrar ahí para saber qué tendría que hacer esa persona. Y entonces, de acuerdo al pecado, era el sacrificio. ¿Para qué? Para que pudieran ser cubiertos sus pecados. Pero, hermanos, se tienen que ir a lavar. Simbólicamente, se tenían que lavar. ¿Para qué? Para que el cuerpo estuviera limpio, hermanos. Pero el pecado ahí seguía. Llega Jesucristo y dice: ¿cuánto más perfecto es el sacrificio de Jesucristo, que no solamente limpia la carne, sino limpia también la conciencia? ¿Sí? Ahora sí, hermanos. Entonces, el sacerdocio de Melquisedec es mucho mejor que el sacerdocio levítico. Es por eso, hermanos, que mucha gente todavía menosprecia la sangre de Jesucristo, el poder que tiene de quitar el pecado, hermanos, diciendo que una mujer en sus días no puede tomar los empleos, que una mujer en sus días no puede entrar a una casa de oración. ¿Dónde dice eso? Van y dicen: Levítico capítulo 12. Sí, ahí lo dice. Nada más que ese es sacerdocio levítico. Y el sacerdocio de Melquisedec, sentencia. Dice ahí, hermanos, Hebreos capítulo 10, verso número 28. ¿Sí? Dice, hermanos, que el que menospreciare la ley de Moisés por presencia de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Veamos el contexto. Eso dice. Y dice más adelante, ese es el contexto. Dice: ¿cuánto más aquellos que menosprecien la sangre de Jesucristo por el Espíritu Santo tendrán mayor condenación? Ah, caray. Entonces quiere decir, hermanos, que si yo menosprecio el poder de la sangre de Jesucristo que tiene para limpiar pecados y además, hermanos, la conciencia, y menosprecio eso, si en la ley de Moisés era de muerte, hermanos, ahora menospreciando la sangre de Jesucristo, tengo una mayor condenación sin compasión por despreciar el poder de la sangre de Jesucristo. ¿Sabían esto? No, para nada. ¿Conocen a Cristo? No, pues para nada. ¿Verdad que no nada más es decir, conozco a Cristo y con mi boca pronuncio? Porque es para atestiguar de que conozco a Cristo. No, hermanos, conocer a Cristo no nada más es decirlo de palabras, hermanos. Es saber quién es el Hijo de Dios. Es saber, hermanos, qué es lo que hizo Cristo, qué es lo que hizo Dios para que yo pueda conocerlo. Y esto, hermanos, dice así Proverbios capítulo 8. Bueno. Ok. Déjenme pasarme, hermanos, a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. ¿Sí? ¿Qué es el tema? El título del tema de hoy es Romanos capítulo 10. Antes de que pasemos a esta situación. Muy bien. Romanos capítulo 10, verso número 1 en adelante. Uy, hermanos, ya se está acabando el tiempo. Pero no, vamos a echarle ganas. Apenas empezamos. Vamos a echarle ganas. Dice así, hermanos, verso número 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que alcancen la salvación. Fíjense, hermanos, Pablo está pidiendo por su pueblo, ¿sí? Dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas, que es que alcancen la salvación. En su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios.
Solo que De ese deseo. solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento. Fíjense, hermanos, el pueblo de Israel dice, no tiene la base en el pleno conocimiento de Dios. ¿Sí? No está basado Solo que en el el verdadero deseo que no está conocimiento. basado en el verdadero conocimiento, basado en el verdadero conocimiento de Dios. Pues no conocen, fíjense, no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres y pretenden ser justos por sí mismos. Y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos, que es por la ley. Porque la ley llega a su término con Cristo. Y si todos por la fe pueden llegar por la ley pueden llegar a ser justos. Hermanos, aquí en otras versiones dice, porque al fin de la ley es Cristo. ¿Sí? Y culpa de todos. Ahora, hermanos, cuando yo conozco la ley y la pongo por obra, estoy reconociendo a Cristo, al Hijo de Dios. Cuando pongo por obra la ley de Dios, estoy reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí? Por eso dice, el fin de la ley es Cristo. Y sí, si lo tomo en ese sentido, no que se acabe la ley, no, sino que la ley hace que yo reconozca a Cristo. Eso es lo que hace la ley. ¿Por qué? Porque la ley dice, no mates. Y cuando no mato, estoy obedeciendo a Cristo. La ley dice, no adulteres, estoy obedeciendo la ley de Dios. Y entonces no agredo a mi prójimo, porque cuando yo cometo adulterio, ¿con quién me estoy metiendo? Con Jesús. Con la esposa de uno de mis hermanos. Bueno, no de mi hermano en la carne, dentro de mis hermanos, el prójimo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo digo amar a mi prójimo, hermanos, si me estoy metiendo con su esposa? ¿Verdad? Entonces la ley dice una cosa, yo la pongo por obra y entonces quiere decir que estoy reconociendo a Cristo, que gracias a Él, por la ley, la puedo poner por obra y entonces sí, estoy reconociendo que Cristo es mi Salvador. ¿Sí? Verso número 5. De la justicia basada en la ley, Moisés escribió esto: la persona que cumpla la ley vivirá por ella. Claro, ya la conozco, ahora vivo por ella. Pero de la justicia basada en la fe, se dice, no pienses, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para hacer que Cristo baje. ¿O quién bajará al abismo? Esto es, para que Cristo suba de entre los muertos. ¿Qué es pues lo que dice? La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de la fe que predicamos. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Bien, vamos a analizarlo, porque aquí muchos se hacen bolas, muchos no saben cómo interpretarlo. Y por eso, hermanos, están errados por decir que la ley ya no. Ok, entonces, ¿qué quiere decir esto? Hermanos, cuando yo digo, y poníamos el ejemplo hace un momento con mi hermano, decía, hermano, fíjese que en una ocasión allá de la congregación donde yo vengo, llegaba una hermana con pantalones y empezaban a criticarla. Y la hermana ¿por qué viene con pantalones? ¿Y por qué eso? Y entonces la hermana, en lugar de sentirse cobijada por los hermanos, amada por los hermanos, bien vista por los hermanos, empezó a sentir como cierto rechazo. Se chivió. Y entonces se chivió y ya no quiso ir a la iglesia. ¿Quién tuvo la culpa? Ellos. La congregación. Pero antes de la congregación, el predicador. ¿Por qué? Porque nunca se ponen a hablar de las cosas que se viven dentro de la iglesia. Yo aquí ya van 3, 4, 5 veces que les he hablado de la vestimenta. Si una hermana llega con pantalón, no la critiquen, por favor. Porque la fe que vaya teniendo ella poco a poco, ¿cómo? Estudiando la palabra de Dios. Entonces la fe va a ser que ella solita diga, ya crecí, ya entiendo,
Las hermanas más viejas que yo vienen con vestido. Yo solita me pongo vestido. Ya creció la fe. Eso es lo que quiere decir aquí, hermanos. Cuando la ley, yo la veo, esta ley, hermanos, la veo y la analizo, digo, tengo que amar a mi prójimo. ¿Qué tengo que hacer? No le tengo que robar, no lo tengo que meter en chismes, no lo tengo que meter en situaciones difíciles, porque yo soy exigente, porque yo quiero que mis chicharrones truenen como yo pienso. ¿Sí? Y entonces, hermanos, la fe proviene por el oír la palabra de Dios. Y cuando entonces me dicen, no debes de comer carne inmunda, por la fe voy a dejar de comer carne inmunda. Pero eso, hermanos, tiene su crecimiento. No es de que llegue una hermana, el próximo sábado ya te quiero con vestido. Por favor, hermanos, eso no es cierto. Eso nunca pasa. Eso tiene que ser progresivo. ¿Sí? A ver, hermanos, cuando yo llegué aquí, o cuando llegamos todos nosotros aquí, no decíamos unas palabrotas. Y cuando ya llegué, ya cambié al sábado siguiente. Hermanos, eso no es cierto. No nos estemos chupando el dedo, porque eso no es cierto. Hermanos, el crecimiento tiene que venir por el conocimiento de la ley, para ponerla por obra, y entonces conozco a Cristo, que realmente quiere que yo ame a mi prójimo y ame a Dios. ¿Qué es amar a Dios, hermanos? Obedecer sus mandamientos. Lo dijo Jesucristo: si me amas, guarda mis mandamientos. Bien, verso número 9. Romanos capítulo 10, verso número 9. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor, y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar salvación. Ahora pregunto, hermanos, ¿reconocemos a Cristo? ¿Sabemos de todo lo que ha sido desde que fue creado, y por qué fue creado, y cuándo vino, y cómo fueron hechas todas las cosas? Y sabemos que Jesucristo es el único, el primogénito, y unigénito en el cielo, allá con el Padre. Es unigénito, pero aquí en la tierra es el primogénito. Bien, entonces, hermanos, cuando yo conozca a Cristo, cuando yo diga vivo en Cristo, es porque pongo por obra todos los mandamientos. Y cuando yo clame a Él, y cuando yo reconozca y diga con mi boca: Jesucristo, te estoy hablando para que me ayudes, ahora sí me puede escuchar. ¿Por qué? Porque lo estoy reconociendo. Pero nada más porque por ahí me dijeron que hay un Cristo, que hay un Dios, y no sé ni cómo es, ni por qué es, ni dónde fue creado, ni para qué fue hecho. Si no tenemos conocimiento correcto, ¿O no? O sea, no se conoce. No se conoce. Pero cuando yo ya lo conozco, ahora sí puedo clamar a Él. Y cuando yo clame a Él, entonces me va a escuchar. ¿Sí? Bien. Dice, hermanos, Proverbios capítulo 8. Bueno, antes de Proverbios, perdón, hermanos. Vamos, hermanos, a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso número 15 en adelante. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿un espíritu se puede ver? No. Ok. Un espíritu es luz, y nuestros ojos no están preparados para ver ese tipo de luz. ¿Sí? Muy bien. Verso número 15. Cristo es la imagen visible. Ahora sí, de Dios. Cristo es la imagen visible de Dios. Ahora, que si yo veo a Cristo como aquel hombre que le decía: Señor, pues muéstranos al Padre y te creemos. Y le dice Jesucristo: ¿es que no me estás viendo? Dice: bueno,
pues tú eres hombre como nosotros, pero muéstranos al Padre. Pues si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. No le creyeron. Ahora dice aquí, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, todo lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo el orden. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo. Pues en Cristo quiso recibir todo el poder divino y por medio de Él Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia Él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo derramada en la cruz. Este es Jesucristo. ¿Y saben qué, hermanos? Dice aquí en Romanos 8, no lo vamos a ver, solamente se los voy a recordar porque ya lo vimos. Dice, hermanos, que la naturaleza, ¿a qué se refiere la naturaleza? Hoy, hermanos, vemos que todos los animalitos, todos, se tienen que cuidar del depredador. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿Quién se come a las hormigas, hermanos? ¿Quién se come a las hormigas? Los hormigueros. ¿Sí? O sea que las hormigas se tienen que cuidar de los hormigueros. Pero ¿saben también de quién se tienen que cuidar hoy las hormigas? De los chinos. Se las comen. Los chinos se las comen. Sí. ¿De quién se tienen que cuidar los cabritos? Los borregos. De lobo. De los lobo feroz. O sea que estamos hablando de ¿de quién se tiene que cuidar, hermanos? Todos los animales, los pajarillos, de todos, hermanos, de los más grandes, de un halcón, de un águila o de un chino. O sea, se tienen que cuidar todos, hermanos. Ahora pregunto, hermanos, esto es aquí en la tierra, todos se tienen que cuidar. Dice Romanos 8, porque la misma naturaleza gime la tierra, hermanos, la naturaleza, porque todo sea como al principio. ¿Cómo era al principio? Hermanos, era hermoso. El paraíso era hermoso. No había nada de lo que hoy, hermanos, hay, de lo que vivimos. Era una cosa hermosa, maravillosa. Bien, pero no solamente aquí en la tierra, hermanos. En el cosmos hay también, hermanos, que el cosmos está pidiendo con gemidos indecibles que venga la restauración. ¿A través de quién? De Cristo. Cuando Cristo aparezca en las nubes, se va a regenerar toditito. El cosmos, la tierra, el ser humano, esto corruptible va a ser incorruptible, esto mortal va a ser inmortal. ¿A través de quién? Del poder de Cristo Jesús. Hay que conocer a Cristo. Él es el que tiene la potestad de parte de Dios en toditito. ¿Sí? Ahora sí, Proverbios capítulo 8. Es por eso, hermanos, que necesitamos nosotros saber quién es el Hijo de Dios. ¿Lo conozco? Sí lo conozco. Yo me puedo jactar, hermanos, de que conozco al Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo he estudiado, porque llevo casi 40 años, hermanos, estudiando la palabra del Señor. Y esto me da, hermanos, pues no la autoridad, porque no la tengo, pero sí, hermanos, el conocimiento pleno de saber quién es el Hijo de Dios.
¿A qué vino? ¿Para qué fue hecho? ¿Por qué vino a la tierra? ¿Cuáles fueron las causas? ¿Por qué el hombre se perdió? ¿Por qué se tiene que rescatar la tercera parte del reino de Dios? Cristo, hermanos, interviene en toditito esto. Dice el capítulo 8 de los Proverbios, desde el verso número 22 en adelante. Dice así, hermanos. Capítulo 8, verso número 22. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes que los collados, era yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que se pasean su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Huélgome en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guarden mis caminos y anden el consejo, sed sabios y no menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas. Porque el que me hallare, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Entonces, hermanos, esos que dicen que conozco a Cristo y con mi boca ya la hice, no, hermanos, hay que conocer quién es Cristo. Hay que saber quién es Cristo. Y cuando yo conozca a Cristo, clamo a Él y Él me responde. Amén. De otra manera, hermanos, Clama a mí, yo te responderé. porque dice aquí, hermanos, todos los que aborrecen la mentira, todos los que aborrecen la verdad, aman la muerte. Y es lo que hace. El último versículo, aman la verdad. Ahora fijémonos, hermanos, esto que escribió Salomón, antes que él, ya lo había escrito otro hombre. Job, capítulo 38. Job, un hombre, hermanos, justo, y todos debemos de tomar en cuenta esto que Job vivió, ¿sí? Porque Job fue probado Job, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Versículo 3, perdón. Versículo 1, capítulo 38, versículo 1. Es todo el capítulo, pero no lo voy a leer porque ya lo dijo, ya se me terminó el tiempo. Dice esto: respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, pero quiero decir esto, hermanos, antes de leerlo. Cuando nosotros entramos en problemas, cuando tenemos conflictos con la familia, con el patrón, con la escuela, hasta conmigo mismo, cuando tengo problemas, hermanos, ¿qué es lo que hago? Empiezo a buscar culpables. Empiezo a buscar, porque yo he actuado bien, yo estoy bien. Los que están mal son todos los demás, pero yo no, ¿sí? Y entonces empiezo a buscar justificación de mi comportamiento, de mi forma de pensar. Y eso lo hacemos todos. En un momento dado lo hacemos todos. Pero ahora, Job, hermanos, Job fue un hombre recto. Pero cuando él se vio en la necesidad de que dijo, bueno, ¿por qué está sucediendo tanto? Vinieron mis amigos y en lugar de que me echen porras, me pasan a la báscula y me ponen como campeón. Entonces él, hermanos, en su desesperación
dijo: Señor, ¿por qué hubiera yo sido mejor un abortivo? Mejor no hubiera yo nacido. Maldito el día en que yo nací. Dijo Job. Hermanos, entonces, cuando nos vemos en problemas, cuando nos vemos en esa situación, refunfuñamos en contra de Dios. Y vean lo que contesta Dios a Job. Verso número 1. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y hazme saber tú, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas la mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de mi madre? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre ella mi decreto, y puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí vendrás y no pasarás adelante, y ahí pasará la hinchazón de tus ondas. ¿Has tú mandado a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba en su lugar? Para que ocupe los fines de la tierra y que sean sacudidos de ella los impíos. Trasmúdase como lodo bajo de sello, y viene en estar como una vestidura. Mas la luz de los impíos se quitará de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta los profundos de la mar y has andado escudriñando el abismo? Antes sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte. Tú, dice, ¿has tú considerado hasta la anchura de la tierra? Declara si sabes todo esto. Entonces, hermanos, cuando nosotros conocemos a Cristo, todo lo que sus manos hicieron, que es todo esto y mucho más, entonces realmente digo conocer a Cristo. Pero un neófito, uno que, con perdón, pero lo tengo que decir, decía mi hermano: oiga hermano, ¿y quién es el protestante? Ahora les pregunto a ustedes, hermanos, ¿quién es el protestante? ¿Cuándo nació el protestantismo? ¿Quién fue el fundador? ¿En qué año fue? ¿Cuáles fueron los motivos para que fuera el protestantismo? ¿Y cómo se empezaron a llamar? A partir de 1525. ¿Verdad que hay que conocer? ¿Verdad que hay que meterse a la historia? ¿Verdad que hay que conocer a Cristo? Entonces, hermanos, necesitamos forzosamente saber muchísimas cosas para saber quién es el Hijo de Dios, qué es lo que está haciendo y para qué nos ha llamado al conocimiento de Él. ¿Sí? Hermanos, esto es lo que nosotros queremos, que la iglesia aprenda a conocer a Jesucristo para que nuestra fe esté bien fundamentada en todo lo que hemos creído en la Escritura. ¿Para qué, hermanos? Pues para que no nos engañen, porque el catolicismo y el protestantismo de esto no saben ni el Papa. Y les aseguro, hermanos, que en sus congregaciones, miles de congregaciones, hermanos, cristianas entre comillas, no saben nada de esto, ni lo predican. ¿Por qué, hermanos? O porque tienen miedo o porque son ignorantes. Así de sencillo. Ahora, ¿es un reclamo? Sí, es un reclamo a la verdad. No lo dijo aquí ahorita Job. Tú que te quejas de esto, del otro, de aquello, entonces, a ver, ciñe tus lomos y vamos a tener una plática. ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía todo esto? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo?
Si tienes sabiduría, decláramelo. Quedó mudo. Se quedó mudo, hermanos. Entonces, cuando a un protestante, a un católico se le habla de esto, contéstame. ¿Conoces a Cristo? No saben nada, hermanos. Entonces, no porque yo confiese, porque así me lo enseñaron, yo, así como dice Romanos capítulo 10, no porque yo confiese con mi boca para salud, ya la hice. Ya me salvé. Perdón, hermanos, pero es una mentira de lo más grande. Para que Cristo me escuche, tengo que vivir como Él, tengo que sufrir como Él, tengo que saber como Él, tengo que hacer su voluntad del Padre por medio de Jesucristo. De otra manera, hermanos, estamos perdidos. No perdamos el tiempo en estar, hermanos, haciendo creer a la gente que solamente por pronunciar el nombre de Cristo ya la hice. Por ahí dice el texto: y tú y tu casa serás salvo. Uy, Qué fácil. qué fácil. ¿No? No, pues está re fácil, ¿verdad? Digo, mi vida toda hecho un relajo, hermanos. Les estaba yo comentando, hermanos. Caso cerrado. Entonces, pura churria del mundo, hermanos. Viven, hermanos, de lo peor. No, hermanos, es algo. Pero No, hermanos, de veras. Yo digo, Señor, ya, no tardes más en venir. yo también así he dicho. Ya, Señor. Pero es que ya estás listo, pues lo sentiré. Mi familia no se quiere convertir. Pues lo sentiré por mi familia. Pero manda ya la paz a esa tierra. Ya que se acabe esto. Ya no es posible, hermanos, ver tanta aberración, ver tanta porquería, ver tanta suciedad, hermanos. Ya no es posible. El Señor está harto. Me preguntaba mi hermano: oiga, hermano, ¿y entonces Dios está permitiendo que todo esto suceda? Sí, está permitiendo todo porque el hombre, hermanos, estamos corruptos totalmente. El Señor ya está harto del hombre. ¿Qué hizo con Noé, hermanos? Apártate, haz tu arca y te vas a salvar tú, porque todo esto va a la basura. Hermanos, ya no soportó más el Señor. Y por eso dice el texto: porque así como los tiempos de Noé, así tendría que ser la venida del Hijo del Hombre. Está harto el Señor de ver este mundo lleno de corrupción, lleno de mentira, lleno de prostitución, lleno de puras porquerías que el hombre se ha creado en su mente. En la mente del hombre, la idea de Cristo no existe. Así es, pura mentira. Pura mentira. No, porque sí es cierto. Entonces, hermanos, con todo el dolor de mi corazón, pero tenemos que gritarlo a los cuatro vientos: que el mundo se entere que Jesucristo está por llegar. Amén. El Señor lo bendiga. Amén. Señor lo bendiga a usted, hermano.